Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Escorpio, es una lectura general, tema amor. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Y empezamos. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Atracción. Escucha. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud, cariño. En pocas palabras, las cartas te están diciendo, no te compliques la vida. Si un amor no te corresponde, si una persona no está por ti, pues tú simplemente pasa página. ¿Por qué? Porque entonces tú estás como destinado o destinada a encontrar lo que es el verdadero amor. Porque aquí me dice, tú tienes que empezar a apreciar la belleza de la vida. Tú tienes que empezar a pensar en ti, a disfrutar. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Vive tu presente, cariño. Vive tu instante. Deja a un lado de repente los recuerdos malos. Deja a un lado de repente situaciones que no te ayudan a avanzar, que no te ayudan a crecer. ¿Por qué te aferras a una situación que tú sabes que no te da nada, que no te aporta nada? O si en este momento de repente me dices, Richard, estoy conociendo a una persona, pero me da miedo de repente de que esta persona no sea sincero, no sea sincera, me da miedo de repente de ser solamente una noche más, una aventura más. ¿Por qué te complicas, Escorpio? ¿Por qué te complicas, cariño? Tú vive, tú disfruta, no saques conclusiones antes de la hora, porque vosotros recién se están conociendo. ¿Por qué empiezas a pensar, vale, es nuestra primera noche, nuestra primera cita? ¿Será sincero? ¿No será sincero? ¿Me amará? ¿No me amará? ¿Estaré cometiendo un error? Te haces un mundo. Te haces un mundo. Ya estás atrayendo toda la parte negativa a tu vida. Cuando recién se están conociendo, no te compliques. Déjate llevar y llegado el momento, pues simplemente tomas una decisión cuando corresponda, no antes de ello. Muy bien, vamos a continuar. Por eso nos dicen, cariño, vive el presente, disfruta. Si tienes un chulazo, si tienes una chulaza ahí, pues cómetelo, cariño. Ya está, sin complicaciones, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice en el tarot Rider White. A ver, ¿qué nos dice en el tarot Rider White para vosotros? Con mucha fe, cariño. Me sale la carta del 6 de oros. Uy, la carta del sacerdote. Vale, ya sé por dónde van los tiros. Richard, no soy yo. Vale, ya te entendí, Escorpio. No eres tú el del problema, cariño. No, no eres tú. Perdón, ya está. Mi garganta que se cierra un poco porque es que aquí está lloviendo. Está lloviendo y el clima está muy húmedo y frío. Vale. Yo lo que te puedo decir, Escorpio, siento un Libra y siento un Virgo. Si lo he mencionado sin querer, es porque esa energía está aquí, ¿vale? Veo que hay una persona que a lo mejor te ha dado lo que es ultimato para muchos de vosotros. O tú de repente también has dado lo que es ultimato, ¿vale? Estamos viendo tu energía, pero yo lo que estoy viendo, o tú estás queriendo más de ellos, o estás pensando si todavía hay algo que vivir entre vosotros dos, o muchos de ustedes, yo diría la mayoría, la persona que te interesa, de repente ha tenido una conversación contigo, ¿vale? Te ha dicho, Escorpio, siento un Libra, no sé por qué. Escorpio, ¿a dónde va nuestra relación? ¿Nosotros tenemos futuro? Uy, la garganta no me quiere dar el mensaje. Contra viento y marea, ¿vale? Contra viento y marea. No vamos a permitir que esto se bloquee. No, no vamos a permitir. Esta persona tranquilamente te está exigiendo más de lo que tú puedes dar. Puede ser que a lo mejor tú tengas una historia, puede ser que no estás preparado o preparada para tener lo que es una relación, pero sin embargo ellos te exigen. ¿A dónde va nuestra relación? ¿Hay futuro entre nosotros dos? ¿Vale? ¿Tú me amas? ¿Tú me quieres? No tu inseguridad, cariño. No tu inseguridad. Tanto por tu parte como también por parte de ellos. No digo que sea todos, no. Recuerda que somos miles, somos millones, ¿vale? Recuerda que somos millones. Entonces me dice, de repente esta persona o tú has exigido tanto, la cual has dicho,
si tú no me das una respuesta, si entre nosotros dos ya no hay nada que vivir, pues entonces voy a hacer lo que es un cambio. Un cambio que inclusive lleve a ¿qué? A que tú te separes de esta persona o esta persona te está presionando. Sí, puede ser que a lo mejor me digas, Richard, ¿sabes qué pasó, Richard? Vale, nosotros somos relaciones ocultas. Puede ser relaciones ocultas, pero teníamos claro, ¿vale? Teníamos claro que nos podíamos ver de repente una vez a la semana, una vez al mes, pero he visto lo que es un cambio de parte de ellos o ellos han visto lo que es un cambio de mi parte. Y yo veo que ahora quiero más. O tú quieres más o ellos quieren más. Y esta situación pues se vuelve como un poco complicado, como un poco tenso. Entonces por eso que los ángeles del amor me dicen, vive tu presente, no te compliques, ¿vale? Si vosotros de repente solamente son relaciones ocultas, esta persona te va a buscar. No seas tan radical. Si de repente tú con esta persona recién te estás conociendo, no seas tan radical, ¿vale? Deja que las cosas prosigan. Tú sigue disfrutando, tú sigue viviendo, conoce a esta persona para que tomes una decisión. Pero yo veo que muchos de vosotros quieren proyección a futuro ya. Quieren una relación seria ya. Entonces, si esto es tu prioridad, tú tienes prácticamente el destino en tus manos. Si para ti es prioridad de que esta persona ya hable y te diga en dónde está su relación entre vosotros dos, en qué puesto están, pues entonces habla, cariño, ¿vale? Si tú te sientes seguro o segura. Pero si no, simplemente vive el momento, cariño. Es lo que me dicen las energías, ¿vale? Porque yo veo aquí que uno de vosotros dos pide más. Uno de vosotros dos quiere más contacto, más comunicación. Han tenido una conversación que a lo mejor de repente tú o él o ella está esperando respuesta. Y como a lo mejor de repente la respuesta se retrasa, quieres hacer un cambio, quieres dejar. Richard, a mí nadie me deja con la palabra en la boca, Richard, nadie. ¿Vale? Pues yo te entiendo, cariño, ¿vale? Yo te entiendo tu enojo, tu ansiedad. Es normal porque no cuesta nada, ¿no? A lo mejor de repente tú estás haciendo esto y también te digo, Escorpio, siento un Virgo, no cuesta nada enviar un mensaje. Richard, tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, ¿vale? No tengo tiempo, cariño. Un minuto por el WhatsApp, por cualquier mensaje. Hola, ¿cómo estás? ¿Vale? Kevin, Lupita, amor, cariño, mi negrito, mi negrita. En estos momentos tengo mucho trabajo. ¿Te puedo llamar a tal hora? Te organizas tú ya. ¿Vale? O la otra persona también se puede organizar. Eso de que no hay tiempo, cariño, como diría mi hermano, a otro perro con ese hueso. O a otra perra con ese hueso, ¿vale? Es esto, cariño. Vamos a ver. Richard, es que me dice que está ocupado. Me dice que no puede responder. Cariño, se puede meter al baño y mandarte lo que es un mensaje. Es que esos son pretextos, Escorpio. Cariño, por Dios. Tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo. A ti que no te venga con esa historia, ¿vale? No. Me sale lo que es... Uy, me volvió a salir 2 veces Leo. Me salió fuego 2 veces. Puede ser que estás lidiando con alguien de elemento fuego o muchos de vosotros de repente en la historia está vinculado con la parte pasional, con la parte sexual. Piscis Leo, ¿vale? Géminis, Libra. Otra vez Libra. Estás de repente en una encrucijada de tomar una decisión o estás esperando la respuesta o la decisión. Libra, un hito más. Y, uy, Escorpio, por eso que quieres hacer cambio también. Me volvió a salir la torre 2 veces. Tú creo, cariño, que tú has llegado de repente. Richard, ya llegué a mi límite, ¿vale? Yo no tengo por qué estar soportando esta situación. Yo necesito, Richard, de carne, te soy sincero. Vale, cariño, a lo mejor eres una persona muy pasional, yo te entiendo. Richard, yo necesito de carne, yo necesito de calor humano. Yo no puedo estar noches solo o sola. Vale, yo te entiendo, cariño, ¿vale? Y entonces tú sientes que esta persona te da migajas. Tú sientes que esta persona simplemente te da el tiempo o el amor que le sobra. Y tú quieres todo, cariño. Y en esa parte yo te apoyo, cariño. En esa parte yo te apoyo porque tú tienes que ser clara con lo que realmente quieres o claro con lo que realmente tú quieres. Tú no puedes estar recibiendo migajas de nadie, porque eres Escorpio y porque eres una persona. Y esto va para todos los signos. Si hay de repente tu crush que está por aquí, una persona que le interesa Escorpio. Vosotros no pueden estar recibiendo migajas de nadie, cariño, ¿vale? O todo o nada, o es negro o es blanco, nada medias. Porque entonces no vas a conseguir nada, cariño.
tienes que tener tus prioridades. Y yo en esa parte te apoyo, Escorpio. Siento un Virgo, no sé por qué. Yo en esa parte te doy toda la razón y tienes todo mi apoyo del mundo, cariño. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. Gracias, Richard, por apoyarme. Yo lo sé, cariño. Estoy leyendo tu mente ya. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Escorpio. Escorpio, tú sabes que tienes un poder, ¿no? ¿O no lo sabes? Pues te lo voy a recordar. Tú tienes la intuición muy elevado, al igual que Cáncer, igual que Piscis. Entonces, haz caso de tu intuición. Tú sabes cuando una situación marcha bien o cuando una situación no marcha bien. Entonces, toma la decisión que mejor te corresponda. La carta del 5 de oros. Siento que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, esta persona cree que puede tener mi amor o que las cosas se solucionan dándome dinero o dándome de repente una manutención o comprándome algo para ponerme contenta o contento. Y encima te lleva a comprar, yo que sé, en los chinos, que te lleve, yo que sé, en una tienda importante, a Gucci, a Prada, a Louis Vuitton, da igual, ¿vale? Para que te tenga contento o contenta. Porque siento que me dice Richard, ¿de qué sirve de que me da dinero? ¿De qué sirve de que esté de repente en un lugar estable, en un matrimonio también, la cual la economía no falta? Cuando soy infeliz, lo que es en los sentimientos. ¿Vale? Mira lo que veo estas cartas aquí que no me gustan. Siento que la persona de tu interés también puede ser que está atado o atada en una relación por conveniencia. Siento que la persona de tu interés también no es feliz donde está actualmente. Pero quizás de repente te vuelvo a decir, puede ser por conveniencia. A veces de repente también veo que es una persona que le cuesta salir de su centro de confort. Entonces, tiene que tomar lo que es una decisión. Yo lo que estoy sintiendo, Escorpio, que me dice Richard, a veces siento que ellos o ellas como que se burlan de la situación. Como que a lo mejor pueden tenerme cuando quieren, ¿vale? Y a la hora que quieran también. La carta del 9 de oros. Y tenemos también la carta del 3 de bastos. Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, yo amo a esta persona, yo lo quiero a esta persona, pero aparte que tenemos la situación de la distancia que es difícil, siento que esta persona no me da lo necesario. Yo creo que a lo mejor, Escorpio, también tú tienes a la persona de tu interés, especialmente las parejas, que puede ser que está lo que es en el extranjero, está fuera de tu país y sientes que a lo mejor como que no compensa, ¿no? No compensa de repente tener comodidades, no compensa de repente tener dinero y no poder tener al ser amado cerca de ti o tus hijos de repente también piden esto. Vamos a continuar. La carta del 3 de oros me hablan de reconstrucción. Yo creo que a lo mejor de repente si tú tienes un amor a la distancia, tengas familia o no tengas familia, puede ser que vosotros lo que tendrían que hacer es reconstruir otra vez su historia. Estar juntos, cariño. Estar juntos. Es muy importante, ¿vale? Mira estas cartas. Es muy importante la reconstrucción. La carta de la emperatriz, la carta del rey de bastos, y la carta de las de copas, con la carta de los enamorados, con la carta del 2 de copas. Yo veo, cariño, que a lo mejor de repente me dice Richard, he conocido a una persona, o tú vas a conocer a una persona, tómalo de una forma general, que a lo mejor es muy diferente a lo que tú pensabas, ¿vale? Hay como una diferencia de cultura, hay de repente inclusive también como si vosotros dos fueran polos opuestos. Sí, a lo mejor de repente me dice Richard, como ejemplo, ¿vale? Yo quería una persona, a mí me gustan los hombres o las mujeres altas o altos, como ejemplo, no te lo tomes a pecho. Pero he conocido una persona que no me llega ni al hombro, ¿vale? De repente tú mides, yo que sé, 1,80 m, seas mujer o hombre, y has conocido una persona pues que mide 1,65 m, pero a ti siempre te gustaban hombres o mujeres altos o altas. Entonces, veo que en tu vida o tú estás lidiando con esta persona o llega a tu vida una persona que es diferente a lo que tú esperabas. Pero sin embargo nos están diciendo, aunque parezca polos opuestos, entre vosotros dos hay atracción. Entre vosotros dos hay futuro. Hay una conexión importante aquí.
Es algo que tú no esperabas. Es algo que a lo mejor no imaginabas. Sí, o que a lo mejor de repente, yo qué sé, a ti siempre te gustaban rubios, como ejemplo, o rubias, y has conocido una morenaza, un morenazo, y te ha despertado atracción, te ha despertado algo, un vínculo, que no sabes por qué es. A lo mejor cariño, a lo mejor de repente es tu alma gemela o tu llama gemela. Y entonces la energía de la parte espiritual se atraen, se reconocen, aunque lo que es en la parte física no se reconocen. Pero es algo especial. Por eso nos decían, atracción. Hay atracción entre vosotros. Vive el momento, vive el presente, no te compliques. Richard, que en mi familia, que esto pasa, la cual es algo muy tonto, le soy sincero, ¿vale? Es algo muy tonto. Richard, en mi familia, ¿qué van a decir de repente? Yo soy rubia, yo soy blanco, yo soy blanca y la persona de mi interés pues es mulato o mulata. ¿Qué va a decir mi familia? O a lo mejor de repente te has enamorado de repente de una persona que está dentro de tu empresa, de tu negocio. Por eso nos dicen, ¿por qué te complicas la vida? Si tú sientes que es el amor de tu vida, disfruta, cariño. Al fin y al cabo es tu vida. Tú no tienes por qué rendir cuenta a nadie. Ya te lo he dicho, cariño, desde un principio. O es negro o es blanco. Nada a migajas. Tú tienes el poder. Tú reconoce que tienes el poder, ¿vale? Porque veo que hay una conexión. Pero es una persona muy diferente a lo que tú esperabas. Una persona que a lo mejor no estaba ni en tus planes. Pero el amor cuando llega, llega. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver iniciales. El amor cuando llega, llega, cariño. La letra N, la letra F, la letra B, la letra X, la letra R y la letra D. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Elige uno de ellos. Si no coincide, no pasa nada, porque en las características te voy a dar más información. Y si no, en la próxima lectura. Vamos a ver. Vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Y esa va a ser tu respuesta. 3 grupos. Uy, las cartas quieren hablar. Muy bien, está debajo. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del Papa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de la Luna es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la fuerza es un sí. La carta de la Luna nos dicen que todavía tiene que conspirar, las energías tienen que ponerse en orden o simplemente es un sentimiento oculto, le cuesta expresar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver las características que nos quieren decir, Escorpio. Siento un Libra, siento un Capricornio. A ver, si menciono un signo sin querer, ese signo está lidiando contigo. Ese signo te está pensando, cariño. Por eso que me sale sin querer. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características. La carta del juicio. ¿Estás esperando una oportunidad, el contacto, la comunicación de una persona o hay un reencuentro para vosotros? Muchos de vosotros de repente están lidiando con un Piscis también. Hombres o mujeres, delgados o delgadas, cabello largo, castaño o rubio. Puede ser que la persona de tu interés también trabaje algo relacionado con la comunicación, con el internet, teléfono, redes, etcétera, etcétera. O teletrabaja desde casa, o sea, lo que es un operador también. Nos dicen también, ¿hay alguno de ustedes que ha roto el contacto, la comunicación, o tú lo has bloqueado o ellos te han bloqueado, cariño? Veo que esta persona te recuerda, veo que esta persona te piensa, hay una conexión entre vosotros dos muy fuerte, pero también siento que existe una energía que influye. Puede ser que a lo mejor lo comen la cabeza, puede ser que hablan mal de ti, puede ser un familiar, pero sin embargo esta persona te extraña, te recuerda. Pero tenemos muchas aves aquí que nos hablan de la magia, que nos hablan de la manipulación, que nos hablan también de que se pone nervioso o nerviosa. Es esto, ¿vale? Pero yo veo que a pesar que a lo mejor hay manipulación, ellos desean de corazón tenerte otra vez en su vida. Pueden ser delgados o delgadas. Si son hombres, cabello largo, se hace un moño, tiene barba, tiene el cabello canoso, ¿vale? Son delgados o delgadas mayores de 40 años, te lo puedo decir. O a lo mejor tiene 35 y aparenta de 40.
Esta persona también de repente vive cerca de las cordilleras, de las montañas, hace mucho frío donde está actualmente. La carta del 3 de espadas. A lo mejor de repente hay un asunto pendiente que resolver o quizás de repente hay el recuerdo o el dolor de pérdida de hijos también, ¿vale? Puede ser esto. Hay un reencuentro con una persona del pasado. Veo que esta persona es delgado o delgada o con textura normal. Cabello corto, ondeado, castaño o negro y tiene un poco de cana. Mayor de 40 años. Tú toma lo que es tuyo, porque puede ser de repente menor también. Tú toma lo que es tuyo. Veo que este encuentro para ti ha sido como una oportunidad o es como la suerte, como que dice Richard, no me lo esperaba, pero yo deseaba volver a ver a esta persona. Se visten hombres, camisa clásica, utilizan jeans o tejanos, zapatos clásicos también normal. Le gusta el cuero, ¿vale? Le encanta el cuero mucho. Puede ser que vosotros han coincidido de repente lo que es en una guardería, en un parque o en un centro comercial. Veo que esta persona cuando te ha visto ha sonreído de oreja a oreja. A lo mejor de repente también, quizás de repente vosotros se van a dar una oportunidad con esta persona por los hijos, porque veo hijos aquí. Reencuentro de amigos, reencuentro de amigas también para vosotros. Un reencuentro que te va a sorprender, que te va a llamar lo que es la atención, cariño. Este es el mensaje que me da Escorpio. Bendiciones de corazón, ya me contarás. Vive el presente, disfruta del momento, no te compliques. Tú tienes el control, recuerda que tú eres el rey y la reina de tu historia. Hasta la vista. Besotes, te me cuidas.